Gloria al Señor, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Estamos en este momento entrando al curso de homilética. Ya hemos hablado sobre qué es homilética, hemos hablado también sobre la preparación que debe de tener espiritualmente. Mi hermano, gloria al Señor. Ahora también debemos de hablar de la preparación del predicador, gloria al Señor. Porque nosotros tenemos que tener una preparación, como ya lo hemos dicho anteriormente, pero ahora nos toca ver la preparación espiritual, tanto espiritual, pero también una preparación, hermano y hermana, del predicador en lo que es académicamente. Para esto, hermanos, vamos a ver unos puntos que quiero aclarar. No son los únicos, sino que pueden ser la base de esa preparación académica o la guía que puede tener un predicador o que debe de tomar en cuenta para poder tener una herramienta a su disposición y asimismo poder expresar ese mensaje de la palabra del Señor de una manera clara, concisa y también de una manera eficaz. Recuerda que todo esto que estamos viendo tiene, hermano y hermana, fundamentos, y estos fundamentos queremos que tú los puedas tener. Así que vamos, hermano y hermana, con la preparación del predicador, y esto será en esta clase el inicio. Debe de prepararse bíblicamente. Es necesario conocer ampliamente las Sagradas Escrituras, entender el mensaje de los libros de la Biblia y las doctrinas básicas. En este punto, amados hermanos y hermanas, el predicador debe de tener esa preparación bíblica. Esto quiere decir tener un conocimiento, mi hermano y hermana, de la Biblia, de la palabra, de las doctrinas que asimismo se manejan en la palabra del Señor. Recuerda, amado hermano y hermana, que no hay diferentes doctrinas en la Biblia, sino que hay una sola doctrina. Y mi hermano, en esta doctrina es la que el predicador debe de basarse. Y la doctrina que nuestro Señor Jesucristo ha dejado es universal, es para todo aquel ser humano, para toda aquella persona que así entra en el estudio, en el escudriñar la palabra del Señor, pero también es una doctrina inquebrantable. Por eso el predicador debe de estar preparado bíblicamente para poder responder, para poder atender a las necesidades básicas, a las necesidades que se vayan presentando, amado hermano y hermana, en la congregación o con las personas con las cuales se esté llevando algún tipo de estudio o se les esté llevando el mensaje, ya sea en evangelismo o en alguna misión que se emprenda a nivel local en la iglesia. También debe de tener, mi hermano, de prepararse homiléticamente. Esto quiere decir que debe de conocer la Biblia, pero también debe de saber cómo comunicarla de una manera eficaz. Y para esto debe de equiparse de herramientas para que la predicación de las buenas nuevas encargada a esta persona como predicador, hermano, debe de impactar la vida de los oyentes y debe de atraerles también a querer conocer más de Cristo Jesús. Al momento de que tú te preparas homiléticamente, es porque vas a tener una cronología, vas a tener, hermano y hermana, un esquema de el mensaje para llevar el mensaje no solamente vacío, hermano, el ser humano, sino que un mensaje lleno de vida, lleno de la eficacia de la palabra, pero también, hermano, gloria al Señor, lleno de esa bendición con un propósito que es que el oyente o los oyentes puedan salir edificados con conocimiento y además, ¿por qué, mi hermano, no decirlo? Si hubieren personas inconversas o personas necesitadas, el propósito por el cual tú lleves ese mensaje sea cumpliéndose en las vidas que están escuchando el mensaje. Por esto, no solamente debe de ser una preparación bíblica, sino también debe de tener una preparación, mi hermano y hermana, el predicador,
para saber cómo transmitir el mensaje a las personas. Y recuérdate que un predicador no tiene que estar, mi hermano, gloria al Señor, únicamente basado para poder, o preparado, perdón, para poder predicar estas buenas nuevas a un tipo de personas, sino que debe de estar preparado para llevar este mensaje tanto a niños, jóvenes, damas, caballeros, ancianos, conversos como inconversos, creyentes como no creyentes. Entonces, hermano, el predicador debe de tener esta preparación, saber cómo transmitir el mensaje, mi hermano, dependiendo del tipo de personas o, mi hermano, del lugar donde se encuentre, gloria al Señor, dependiendo también la necesidad que haya en las personas a las cuales se está llevando este mensaje de buenas nuevas. Esta parte donde nos dice que debemos de equiparnos de herramientas, mi hermano, gloria al Señor, no quiere decir de que tú bases la predicación en esas herramientas o que dependas, mi hermano, gloria al Señor, de formas externas únicamente. Recuérdate que ya hemos hablado de una preparación espiritual y es el Espíritu el que va a hablar también sobre, mi hermano, esa nación, ese pueblo, gloria al Señor, esa iglesia, ese grupo de personas. Entonces tú debes de tener esas herramientas para poder, mi hermano, así hacer que la predicación de las buenas nuevas impacte de una mejor forma o de la mejor manera a los oyentes que en ese momento se encuentran en ese lugar. Y por ello es muy necesario que podamos tener no solamente el conocimiento bíblico, sino que seamos también dados a querer conocer esas herramientas y a utilizarlas de la manera correcta para transmitir el mensaje y que ese mensaje que tú transmitas del fruto en las personas que han oído este mensaje. Número 3, también debe de prepararse académicamente. Hermano y hermana, gloria al Señor. Sé que muchas veces por las diferentes dificultades, problemas que han sucedido en los diferentes lugares donde los predicadores que el Señor ha levantado en su grande amor y misericordia no han tenido la oportunidad de haber sido preparados académicamente, sino que, mi hermano, gloria al Señor, tal vez por los recursos o porque la vida en un momento le dio, mi hermano, un giro de 360 grados donde dejó o tuvo que abandonar porque tuvo problemas de salud, porque tuvo problemas financieros o porque en el lugar donde estaba no había un lugar de educación académica. Hermano, gloria al Señor. Y por eso muchos tuvieron que dejar el estudio hasta cierto grado o no tuvieron la oportunidad por X o Y motivo que suscitó en esa etapa de su vida. Ahora, una persona dedicada, una persona responsable, una persona que ama la obra del Señor, hermanos y hermanas, una persona, gloria al Señor, que quiere llevar ese mensaje de las buenas nuevas, de la verdad de Cristo. Pero mi hermano, gloria al Señor, es una persona también consciente de que necesita mejorar, hermano y hermana, gloria al Señor, para su conocimiento, como para transmitir ese conocimiento a los demás. Va a procurar esforzarse, tener, mi hermano, gloria al Señor, una superación, gloria a Dios, que le va a beneficiar tanto a él porque aprenderá cosas nuevas y también dará un testimonio de esfuerzo, de gallardía, pero también llevará ese mensaje de una manera que, mi hermano, gloria al Señor, sea entendible y también vaya de una forma, mi hermano, eficaz a las almas que van a estar escuchando. Las demandas, mi hermano, gloria al Señor, de esta superación académica son muy fuertes, porque aquella persona que predica, mi hermano y hermana, no sabe qué tipo de personas van a ser los que van a escuchar el mensaje. Podrá ser en una comunidad muy pequeña, pero en esa comunidad pequeña pueden haber personas ya preparadas. Y mi hermano, si nosotros cometemos errores
en la predicación, estas personas puede hacer que se desanimen, puede hacer que sean, mi hermano, gloria al Señor, estorbados por el enemigo a causa de una preparación, gloria al Señor, descuidada académicamente del predicador. Recuérdate, hermano y hermana, gloria al Señor, que no estamos diciendo que el llamado de Dios tiene que depender de la preparación académica. Eso no es lo que estamos diciendo, sino estamos diciendo que tú, como una persona llamada de Dios, como una persona responsable, como una persona que tiene, hermano y hermana, gloria al Señor, ese llamado, ese privilegio de haber sido escogido de parte de Dios para transmitir ese mensaje de las buenas nuevas, debes de hacerlo de la mejor manera. Recuérdate que al Señor hay que darle lo mejor y debemos de hacerlo de la mejor manera. Y por esto instamos a que todo hijo de Dios, a todo predicador, a todo ministro, a todo aquel que es portador de estas buenas nuevas, tenga ese esfuerzo de poder prepararse académicamente para que la palabra del Señor pueda llegar de una mejor forma, impactar las vidas y asimismo también sean los puntos aclarados, mi hermano, para que las almas puedan entender el mensaje que tú estás llevando, gloria al Señor, y que sea un mensaje no solamente entendible, sino que sea un mensaje bien trazado para que tú puedas ir, mi hermano, gloria al Señor, llevando paso a paso a las personas a ese conocimiento que Dios te ha enviado a transmitirles. Gloria al Señor. Y de esta forma podrás ser más ordenado, podrás ser, mi hermano, gloria al Señor, más dedicado también a lo que es la transmisión del mensaje. En las diferentes congregaciones hay personas con diferentes necesidades también y también de diferentes estatus, hermano, gloria al Señor, académico. Y comúnmente se da en la juventud, hermano, gloria al Señor, o en personas también que han tenido esa posibilidad de crecer, gloria al Señor, en su formación académica. Y al momento de llevar un mensaje, mi hermano, donde podemos pronunciar palabras incluso que no conocemos y alguna vez en algún estudio alguien va a llevar, mi hermano, esa inquietud y te va a hacer la pregunta, ¿esto qué significa? Y tú no lo sabes o das una explicación equivocada, un significado equivocado, esto puede llegar a convertirse en una herejía o puede llegar a convertirse, hermano y hermana, gloria al Señor, en algo que puede llegar a confundir o llevar por el lado o por la dirección incorrecta a las personas. La formación académica, aunque nos sea difícil, hermanos, gloria al Señor, el poder entrar en la edad que tengamos a comenzar a estudiar académicamente, será un esfuerzo de bendición y Dios de esa manera también podrá, mi hermano, gloria al Señor, perfeccionar su obra a través de nosotros, llevando el mensaje a esas almas. Pero siempre, sobre todo, recuérdate que la base de todo esto es el temor a Dios y también la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque puedes estar formado, mi hermano, académicamente, pero si no tiene la llenura del Espíritu Santo, esa palabra puede ser muy docta, pero irá vacía. Entonces, tanto la formación o la preparación espiritual del predicador como la preparación académica es importante para que puedas realizar el trabajo del Señor. Ahora, nosotros también tenemos, hermano y hermana, que tener una formación teológica. En la formación académica también es muy importante que nosotros tengamos esa formación teológica. Y esta formación teológica nos va a proveer de conocimientos y herramientas que nosotros vamos a poder usar para poder transmitir ese mensaje a esas personas que así lo van a ir recibiendo continuamente, a mi hermano, a diferentes edades, llevarles su mensaje puro, pero también de una manera eficaz y también donde vamos a captar no solamente la atención, sino que vamos a ver los frutos de la predicación que nosotros pues portemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En lo que es homilética,
estaremos viendo tipos de sermones, ya que esto será una base también, amados hermanos, en los cuales nosotros vamos a poder formar o darle el esqueleto del mensaje. Vamos a ver diferentes tipos de sermones. Vamos a, mi hermano, gloria al Señor, a tratar de explicarlos. No quiere decir que sean los únicos los que estamos mostrando acá, sino que podemos decir lo que son los más básicos o los más comunes que se pueden emplear, gloria al Señor, al momento de hacer homilética. Por esto vamos a ver estos tipos de sermones, pero antes, mi hermano, gloria al Señor, quiero decirte que no debemos de mezclarlos, sino que debemos de enfocarnos en qué tipo de sermón es el que vamos a preparar para así utilizar la misma herramienta en el lugar indicado. Gloria al Señor. Porque si nosotros nos enfocamos en querer, mi hermano, tomar los diferentes tipos de sermones y hacer un sermón usando las diferentes técnicas en los tipos de sermones, vamos a llegar a confundirnos o vamos a llegar a confundir a las personas que están oyendo. Por eso, mi hermano, gloria al Señor, trataremos de explicarlo y tú vas a ir, mi hermano, poco a poco, yendo a decidir día con día que tú vayas a llevar un mensaje. ¿Qué tipo de sermón será? ¿O qué tipo de sermón ha sido el que has estado predicando durante este tiempo? Gloria al Señor. Y podrá servirte para darle una mejor estructura al esqueleto del mensaje o a lo que nosotros vamos a llamar bosquejo. Gloria al Señor. Vamos a empezar con el primer tipo de sermón. Y el primer tipo de sermón es el sermón expositivo temático. Otros lo podrán llamar sermón temático. Gloria al Señor, hermanos. Ahora, ¿qué es el sermón expositivo temático? Es aquel cuyo tema es encontrado directamente en el texto bíblico, siendo desarrollado con material provisto por la recta interpretación del pasaje. Mire, hermano, gloria al Señor. Debemos de tener en nuestro corazón, debemos de tener también este sentir, hermano, y también podemos decirlo que debemos de ser responsables y hacer una recta interpretación de la palabra, no torciendo el mensaje de los versículos, no torciendo ni llevando por el lugar que yo quiero a la palabra. Ya lo hemos dicho en hermenéutica. Debes de hacer una exégesis y no una eisegesis. Gloria al Señor. No podemos retorcer lo que la Biblia dice por lo que yo quiero que diga, sino que debemos de predicar lo que la Biblia dice, lo que Dios ha dejado establecido en el texto de la palabra del Señor. Debes de ser una persona responsable y debes de tener una recta interpretación del pasaje bíblico. Y esto es para lograr un propósito que armonice con el significado original del texto. Si tú te has dado cuenta, hay muchas personas que han cometido el error de que toman un versículo de la palabra del Señor y paran hablando algo que no está en el versículo de la palabra de Dios. Oh, mi hermano, que incluso, gloria al Señor, hay palabras que no entienden o que no saben el significado en el versículo de la palabra y dan un significado incorrecto y asimismo causa que el texto no armonice con lo que está diciendo. Y habiendo alguna persona que pueda, mi hermano, gloria al Señor, saber el significado de estas palabras, podrá, mi hermano, gloria al Señor, irse con una idea errónea. O tal vez, mi hermano, incluso podemos decir que podrán hasta decir, aquí no están enseñando correctamente y mejor nos vamos o mejor ya no vengo, gloria al Señor. Y de los que son más atrevidos, podríamos decir también que podrán ponerse de pie e incluso decirte, mi hermano, de una manera incorrecta también, venir y tratar la manera de públicamente corregirte desde abajo hacia el púlpito donde tú estás predicando. Y por eso nosotros tenemos que ser responsables en tener una recta interpretación y también no, mi hermano, querer llevar
el pasaje bíblico por donde yo quiero, si nosotros, mi hermano, sabemos que no armoniza el mensaje del texto bíblico con lo que yo quiero transmitir, entonces debemos, hermano y hermana, de respetar lo que dice el texto bíblico. El que, mi hermano, gloria al Señor, el que nosotros seamos predicadores nos hace a nosotros responsables de transmitir correctamente el mensaje. Y por eso, mi hermano, en este caso del sermón expositivo temático, el tema, gloria al Señor, de la palabra, del mensaje que vas a transmitir, saldrá de ese mismo texto. He aquí la importancia de que armonice, gloria al Señor. Y este propósito que queremos lograr es que armonice con el significado original del texto, porque es el que expone, declara, interpreta y también comunica verdades que en la mayoría de casos no están contenidas en un solo pasaje, sino en varios. Gloria al Señor, hermanos. Por eso es muy importante que el tema debe de armonizar con lo que está en el texto, y también la predicación debe de armonizar con el texto bíblico, como también, mi hermano, gloria al Señor, con el tema. Esto es referente al sermón expositivo temático. Ahora, si nosotros vamos a hablar o a realizar, gloria al Señor, un sermón, hermano, expositivo textual, vamos nosotros entonces a trabajarlo de la siguiente manera. Ya que el término sermón expositivo textual es aquel en el cual se toma una porción específica de la palabra. No como en el temático, que puedes tomar varios textos, varios versículos, sino que, mi hermano, gloria al Señor, en lo que es, mi hermano, textual, se va a tomar una porción específica. Entre el paréntesis vas a ver que pusimos ahí que por lo general es de 1 a 2 versículos. Pero cuando hablamos, mi hermano, de un textual, habla, mi hermano, que vas a basar el tema del mensaje en un texto de la palabra. Vas a manejar un solo versículo, gloria al Señor, en lo general, mi hermano, para poder exponer el mensaje que quieres transmitir a los oyentes. Por eso ahí está que por lo general es de 1 a 2 versículos que vas a emplear. Y ahí sería la base para tu mensaje. Y se predica, mi hermano, sobre lo que está en el versículo o en estos 2 versículos. La persona que predica debe de estar convencida de que estos versículos encierran un pensamiento completo, digno de ser comunicado, tal como se encuentra en el texto bíblico. Gloria al Señor. Y tal vez te voy a poner un ejemplo rápido, hermano, gloria al Señor, para que tú puedas hacer un mensaje textual o un sermón textual. Por ejemplo, puedes tomar Isaías capítulo número 1, verso 18, y debes tú enfocarte solamente en ese versículo para poder sacar no solamente el tema, sino que también, hermano y hermana, para basar la predicación en ese versículo y desarrollar el esqueleto del mensaje en base a un versículo. Puedes tomar también Evangelio de Juan capítulo número 3 verso 16 para un mensaje, mi hermano, gloria al Señor, basado a un solo versículo. Estoy poniendo ejemplos, gloria al Señor, no son los únicos. Así que a esto es lo que se refiere el sermón expositivo textual. Veremos también el sermón expositivo, mi hermano, gloria al Señor, en el título es geográfico, gloria al Señor, hermanos. Este sermón, hermano y hermana, es aquel que comunica una verdad bíblica vista a través de la vida y la experiencia de una persona o personas en las Escrituras, siendo los personajes bíblicos los que dan vida a este tipo de mensaje. Gloria al Señor. Puedes basar el mensaje, gloria al Señor, mi hermano, biográfico, en lo que es, mi hermano, la vida de una persona. Los sermones expositivos biográficos, gloria al Señor, hermano, es aquel que va a utilizar
la biografía de una persona, un personaje de la Biblia. Puede ser que hables de Jesucristo, puede ser que hables de Pablo, de Pedro, etcétera. Pero esta preparación, hermano, gloria al Señor, para este sermón incluye, número uno, el estudio del contexto histórico. ¿A qué nos referimos en relación al contexto histórico? Vas a tener que estudiar todo lo relevante a lo que es a la vida de este personaje. Contexto gramatical como también el contexto literario. Gloria al Señor. Estas son las preparaciones, hermano, gloria al Señor, que debemos denotar para este tipo de sermón. Esto de los textos o pasajes en donde aparece el personaje al que se hace referencia, al comunicarlo se debe aplicar a los oyentes como estímulo o advertencia, destacando aspectos positivos que se pueden imitar o negativos para evitar, virtudes que cultivar y actitudes que desarrollar también. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje será, mi hermano, gloria al Señor, el mensaje en el sermón biográfico va a ser haciendo notar lo relevante, tanto bueno, mi hermano, para poder imitarlo, como aquello negativo para no imitarlo, para evitarlo, gloria al Señor. Ver esas virtudes para poder cultivarlas en el corazón de los oyentes y asimismo también las actitudes que debe de desarrollar o que no son correctas. Gloria al Señor, hermanos. Esto debe de realizarse hacia los oyentes y tener ese enfoque, porque no vamos solamente a relatar cómo fue la vida o cómo es la vida, gloria al Señor, del personaje que se está hablando en este sermón biográfico, sino que tenemos que buscarle la aplicación hacia los oyentes y buscar mensaje del conocimiento sobre las actitudes del personaje, sino cómo hacer que esas actitudes del personaje puedan tener una influencia positiva en los oyentes. Gloria al Señor. A esto se refiere el mensaje biográfico. Gloria a Cristo. Para entender nosotros que es un sermón, ya que estamos hablando de los tipos de sermones, amado hermano y hermana, sermón viene de la palabra sermonear, que significa enseñanza religiosa, para impartir una doctrina para la enmienda de vicios, bienes y limitaciones de virtudes. Puede también significar conversación, plática larga y tediosa. Si nosotros vemos un sermón, gloria al Señor, hermanos, lamentablemente hay que decirlo también. Hay quienes, gloria al Señor, hablan de que el mensaje tiene que ser corto, 10, 5, 15 minutos suficiente para transmitir un mensaje. Gloria al Señor. Mire, hermano, si estás en una charla para dar una dirección, puedes tardarte esos 5 minutos. Pero, gloria al Señor, si tú vas a hablar de la palabra de Dios, tú vas a exponer las verdades de la Biblia, tienes que hacerlo por completo. Tienes que venir y tomarte tanto el tiempo antes de pasar a exponer el mensaje, como también en el momento que tú lo estás exponiendo. Si vemos ejemplos de la palabra del Señor, en los cuales podamos tener un tiempo para poder exponer la palabra, vemos a Jesucristo, gloria al Señor, mi hermano, y él exponía por horas el mensaje de la palabra y las multitudes los seguían. Vemos ejemplos como cuando el joven cae de la ventana, gloria al Señor, donde ya, mi hermano, era entrada la noche y entonces cabeció y cayó, gloria al Señor. Y no era de canto, canto, canto en esa noche, mi hermano, esa vigilia era de palabra. Podemos hablar entonces de horas donde el siervo del Señor estaba, mi hermano, hablando la palabra de Dios. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia donde se expone el mensaje de Dios, la palabra, las buenas nuevas,
y mi hermano se expone de una manera, gloria al Señor, larga, como lo dice el significado, y se puede tomar el término tediosa, porque mi hermano, gloria al Señor, para aquella persona que no va en la necesidad, puede volverse de esta manera, pero también porque lleva relativamente un largo tiempo para poderse exponer. Para poder exponer las ideas de la palabra del Señor de la mejor manera, tienes que tomarte tu tiempo. No debes de hacerlo de una manera ligera, irresponsable, mi hermano, gloria al Señor, sino que debes de hacerlo de una manera diligente y responsable para que los oyentes salgan edificados. Gloria al Señor. El predicador actual, amados hermanos, es generalmente un hombre excesivamente ocupado, por lo que no da suficiente tiempo a la preparación de sermones. Por ello, los predicadores deben prepararse con todas las herramientas a su alcance, con diligencia, con oración, con búsqueda de la presencia de Dios. Si tú estás siendo un predicador irresponsable en el cual no le dedicas el tiempo exacto, correcto, a poder preparar el mensaje, vas a estar transmitiendo mensajes, hermano, gloria al Señor, raquíticos, mediocres. Vas a estar transmitiendo palabra, gloria al Señor, mi hermano, que ni tú mismo puedes entender a veces, o durante el mensaje, mi hermano, te vas a perder fácilmente porque no le has dedicado el tiempo necesario. Recuérdate que tú has sido llamado a predicar la palabra, a llevar las buenas nuevas, no por un hombre, sino por nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso debemos de dedicarle el tiempo necesario, responsable, para poder, mi hermano, edificar ese sermón que vamos a transmitir a las personas que van a estar ahí en ese momento oyendo. ¿A ti no te gustaría, amado hermano y hermana, que te den, gloria al Señor, algo crudo, algo sin terminar, gloria al Señor, sino que si hablamos de alimento material para esta carne, para este cuerpo, hermano, a ti te gusta algo bien cocido, gloria al Señor, con el sazón adecuado. Y asimismo deben de dedicarle ese tiempo para dar ese sazón, gloria al Señor, a la palabra de Dios. Y para que cuando tú te subas a exponerla, no subas, mi hermano, gloria al Señor, sin tener el conocimiento necesario para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Sobre todo, mi hermano, debemos de hacerlo con humildad para también ser eficaces y transmitir mensajes que cambien las vidas de los oyentes y les permita conocer la visión y la voluntad de Dios. Ese debe de ser el propósito cuando tú vengas a preparar un sermón. Gloria al Señor, mi hermano, debes de hacerlo con humildad y también para que sea eficaz y así transmita, mi hermano, y pueda cambiar ese mensaje la vida de los oyentes. Y así también que les pueda dar esa noción, que les permita conocer esa visión, hermano, de la voluntad de Dios. Debemos de compartirlo de la manera eficaz y responsable que asimismo, gloria al Señor, debemos nosotros de tener ese cuidado. Ahora, viendo ya los tipos de sermones que hay o los tipos de sermones más comunes, hermano y hermana, vamos entonces, gloria al Señor, a avanzar con, mi hermano, comenzar los pasos básicos para poder formar un sermón, un bosquejo, gloria al Señor. Así que para la próxima clase, amado hermano y hermana, te recomiendo como siempre puedas tener la Biblia a mano, un cuaderno, un lapicero o un lápiz a preferencia tuya y las herramientas que son diccionario bíblico, diccionario secular, y también puedas tener la disposición a querer, mi hermano, gloria al Señor, avanzar en la formación de sermones.
Puedes ya comenzar en este momento a elegir, mi hermano y hermana, el tipo de sermón el cual tú vas a ir formando en el transcurso de este curso para la última presentación en la última clase, que será la evaluación de este curso. Bendiciones, y esperamos que tú, mi hermano y hermana, seas viendo la gloria del Señor. Busca de Cristo, prepárate espiritualmente y esfuérzate por tener una preparación académica. Dios te bendiga y hasta la próxima clase.